Desde la canción, el Waka Rock y la filosofía. Entrevista con Francisco Barrios, el Mastuerzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nancy Flores y estoy muy contenta porque más que una Waka entrevista, el día de hoy una luna misteriosa baja a platicar con nosotros. Él es rolero, arreglista, actor, productor y exbaterista de la legendaria Botellita de Jerez. Con ustedes, Francisco Barrios, el Mastuerzo. Bueno, yo soy Francisco Barrios, me dicen el Mastuerzo y provengo de una historia que tiene que ver, creo yo, particularmente con la canción, es decir, con ese objeto que llamamos canción, un objeto breve generalmente, en donde nos significamos. Creo que mi historia proviene en distintas etapas. Primero del grupo Los Nacos, digamos, de una manera más o menos, llamémoslo así, profesional, en donde empecé a concebir mi trabajo, es decir, a entender que el hacer canciones o cantar otras canciones tenían un cierto sentido, digamos, llamémoslo así, filosófico en general, ¿no? Un posicionamiento sobre la vida, etcétera, ¿no? Los Nacos fue para mí fundamental. Bueno, fue una experiencia que yo viví del año 76 al año 84, ¿no? Ahí en ese trayecto, bueno, en el año 83 comenzamos a trabajar con trabajo, valga la redundancia, de Botellita de Jerez, es decir, empezamos a reunirnos, a crear, y se dio toda esta historia durante 36 años de la Botellita de Jerez. Permanecí durante un año y cacho, año y medio, digamos, en ambas agrupaciones, el grupo Los Nacos y Botellita de Jerez. Cabe decir, bueno, el grupo Los Nacos es un grupo que surge como una brigada cultural del movimiento estudiantil del 68. Yo me integro a esa agrupación en el año 76, junto con Elia Crot, y de ahí, bueno, vivimos una experiencia de 8 años, en donde, pues de alguna forma para mí fue una especie de escuela, lo he dicho muchas veces, una escuela de preparación básicamente artístico-política, digamos, llamémoslo así. Es decir, la vinculación que el grupo tenía en ese entonces hacia las distintas causas sociales que se daban, huelgas de movimiento de trabajadores independientes en los años 70 y parte de los 80, se vivió ese movimiento de trabajadores sindicalistas independientes, ¿no? Movimiento que fue de alguna forma aplastado, ¿no? De a poco, no del todo, pero fue un momento cruento, ¿no? Y esa parte de esa historia, pues los Nacos vivimos toda una serie de acciones que yo creo, a mí en lo personal me formaron, ¿no? Botellita de Jerez, bueno, fue una escuela otra, ¿no? Durante 36 años, donde yo creo que aprendimos también, seguimos aprendiendo el oficio de hacer canciones, de cantar, de tocar y demás, ¿no? Pero creo que durante esas dos escuelas para mí fundamentales, bueno, desarrollé mi trabajo como solista, digamos. Es decir, llamémosle canción de autor, ya no era un trabajo grupal, sino un trabajo individual, ¿no? Un poco a propósito de los filósofos, pues pensando solos pero empezando juntos, ¿no? Era la idea, ¿no? Y bueno, desarrollé durante mi trabajo solista, entre comillas, distintos experimentos como el Mastuerzo y Carne de Res, escrito con una sola palabra y con carne de res. Después de esto, pues, otra experiencia que fue el Mastuerzo y los Hijos del Maíz, que duró 10 años prácticamente. Y experiencias como colaboraciones con distintos grupos, compas,
como Calle 4, músicos, solistas, que particularmente hoy estoy preparando esa salida, digamos, de esos trabajos que realicé por ejemplo, con Calle 4 y otros invitados para lo que estoy haciendo ahora, ¿no? De hacer versiones de mis canciones rítmicas afrocubanas, por llamarles de alguna manera, a través del son, ¿no? Y en eso estoy ahora mismo creando otro momento, un momento de más solista, con experimentos, insisto, como ahora un experimento que hemos llamado Los Chicles, como un homenaje a Botellita de Jerez, a los Beatles, a todas las bandas que de alguna manera vivimos de manera directa esto que hoy ha sido dado en llamarse el neoliberalismo, no sé, de la Madrid a Peña Nieto. Fíjate que me gusta esa idea, pensando solos, pero empujando juntos. Y qué interesante la visualización sobre tu trayectoria, comparándolo con una escuela, la escuela de la vida sin duda alguna, la cual te fue enseñando de un grupo a otro, de un experimento a otro, y sobre todo tu faceta de solista que es única. Yo creo que tus fans están muy ansiosos de ver este proyecto de Los Chicles que ya pronto saldrá a la luz. Y retomando el proyecto de Botellita de Jerez, ¿qué ha significado en tu vida? Bueno, el significado de Botellita de Jerez en mi vida ha sido, lo he dicho un poco, ha sido primero una escuela, la posibilidad de mirar un trabajo de un carácter, digamos, colectivo, ¿no? Afianzar esa mirada colectiva que de alguna manera aprendí y desarrollamos con el grupo Los Nacos, ¿no? Esa mirada colectiva, bueno, me ha llevado a mi trabajo durante esos 36 años de Botellita, pues a que de alguna manera fue un eje durante todos estos años para básicamente la creación y por supuesto como una fuente ahora sí que una fuente de vida, de poder, entre comillas, vender nuestro trabajo, nuestras tocadas para poder vivir y construir lo que queremos seguir construyendo, ¿no? Una mirada, digamos, yo diría desde la izquierda, ¿no? Tanto evidentemente el grupo Los Nacos como la Botellita de Jerez, ¿no? Pues por supuesto ahí ha sido también el significado en mi vida, ha sido pues híjole, quizá, no sé cómo llamarle, quizá un depósito de ideas, un laboratorio de ideas, híjole, un podium, digamos, donde expresamos durante todos esos años nuestro punto de vista sobre la vida, ¿no? Y bueno, ha sido, a propósito del significado que tiene para mí en la vida, bueno, el sentar las bases para esta etapa otra de mi vida que es la plena flor de mi senectud. Y de aquí para el real, ¿no? Construir canciones y a través de las canciones incidir en la vida social, en la vida política, en nuestra vida, en la vida de los mexicanos, en la vida de los habitantes del mundo. Y precisamente la vida nos ha presentado situaciones como la pandemia, la cual afectó tremendamente a los músicos, quienes tuvieron que reinventarse y valerse, por ejemplo, del internet, como mucha gente lo ha hecho en las escuelas, por ejemplo. ¿Tú cómo afrontaste la pandemia? Yo creo que como la gran mayoría de los seres humanos, y particularmente en México, desde esa mirada, pues eso de sobrevivir, y no solo sobrevivir en el terreno así de comer o de reproducir nuestra vida, solamente en el sentido material, sino también el encontrar
ciertas respuestas a una serie de preguntas que evidentemente nos planteó pues todo este drama de la pandemia, ¿no? ¿Cómo la he afrontado? Bueno, la he afrontado pues caminando y meando para no hacer charco, digamos, ¿no? Lo que piensas lo haces, ¿no? Y creo que ha sido así. eh, Reflexionar sobre distintas problemáticas de la vida, particularmente lo más, digamos, íntimo, lo más de adentro de nuestros pensamientos, de nuestros miedos, de nuestra, de incluso cómo entender, cómo valorar la vida propiamente, ¿no? Pues eso, decía, caminando y meando para no hacer charco, bueno, lo primero fue abrir un espacio de comunicación hacia el mundo, particularmente hacia los mexicanos, los más cercanos, a través de la virtualidad, ¿no? Del internet, encontrar esas ventanas como para poder decir cosas que de alguna forma eh, pues eso, como se convertía en una especie de catarsis por un lado y de otro lado una muestra de empatía con todas las infinita cantidad de soledades que en esos tiempos, en ese tiempo y de ahí para acá pues se han generado, ¿no? Creo yo que establecer esa relación virtual, ¿no? Como salirse a la calle y cantar, poner tu estuche abierto para que caiga una moneda. Creo que ha sido lo que de alguna manera, más allá del tema material, de que nos ha dado la posibilidad de un poquito de dinero y tal, ¿no? El apoyo de los distintos amigos, amigas, que así de una manera muy espontánea, a ver, ahí te van 1,000 pesos o ahí te van 500, te los deposito, ¿no? Y encontrar en realidad ciertas respuestas materiales que evidentemente fueron muy útiles en lo personal, para seguir viviendo, para comer, pero que establecían una serie pues de eso, de vínculos, de lazos concretos, de apoyo, de ayuda, de allá para acá y de aquí para allá. También hubo esa otra necesidad también de apoyar a otros de otra forma. Creo yo que esa ha sido la forma en la que hemos afrontado la pandemia, no solo yo. De hecho, creo yo que fue un gran descubrimiento para muchos, particularmente los que nos dedicamos, llamémoslo así, al arte, a una cierta expresión artística, en donde encontrar una pertinencia, en donde poder encontrar un espacio donde decir cosas y, híjole, de una manera muy, a lo mejor muy elemental, intentar no solo levantarte el ánimo, sino levantarnos el ánimo a distintos compas, ¿no? Los artistas en ese sentido hemos sido, yo creo, afortunados, ¿no? Algunos de alguna manera extrañamos esa virtualidad, ¿no? Así que, bueno, siento que la pandemia sigue, que de alguna manera llegó para quedarse y que efectivamente esta nueva normalidad pues nos tiene efectivamente con seguir viviendo, pero con cubrebocas, entre otras cosas, ¿no? Seguimos esperando y seguimos peleando, digamos, por la realidad, ¿no? Lo que va más allá de pues eso, de esa nueva normalidad, es decir, de una nueva normatividad de la vida. Seguimos persiguiendo la realidad. Tan tan. ¿Y qué puedes decirle a la gente que se ha visto afectada en mayor medida con este suceso? ¿Hay algo que aprender? ¿Algo que encontrar quizá? Encontrar eh, salidas, es decir, salidas o no solo hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Es decir, que ir hacia adentro de nosotros, ¿no? De alguna manera revalorar. Creo que ha sido más allá de un deseo o de un
decirle a la gente tan en general, eh, pues eso, encontrarnos de alguna manera nosotros mismos, decir, y eso suena muy fuerte, muy grande, pero de alguna manera conocernos un poco más, ¿no? Si de algo ha servido esa pandemia, ¿no? Es el poder interiorizarnos, el poder reflexionar sobre los hechos de la vida concretos, ¿no? Insisto, más allá de nuestros pensamientos, de nuestras ilusiones, de nuestros deseos, ¿no? Y pues encontrarle sentido a la vida, lo cual ya tiene una dificultad muy grande, encontrarle sentido a la vida, ¿no? Creo yo que lo que podría decirle eso es, eh, suena difícil, pero entre comillas, aprovechar el silencio, aprovechar cierta soledad para poder reflexionar y tomar decisiones respecto a esta vida, ¿no? Concreta, ¿no? Por ahí últimamente me he quedado con el pensamiento de aquel pedagogo que decía que la esperanza sin acción pues es en realidad una, un acto de alienación, ¿no? Es decir, se convierte en eso, una alienación. La esperanza tiene que ser eso, un caminar, caminando y meando para no hacer charco. Ánimo. Pues un mensaje muy reflexivo, muy introspectivo y también muy filosófico. Y a propósito de este tema, ¿de dónde surge tu interés por la filosofía y cuáles son tus filósofos favoritos? Pues yo no lo sé, pero cuándo surge, pero creo que surge como en todos los seres humanos que de alguna manera pues nacemos con la necesidad de aprender, de hacer nuestro cierto conocimiento, de saber, ¿no? Tal cual, querer saber, ¿no? Yo creo que crecí de alguna manera en un entorno muy favorable, ¿no? Con una serie de contradicciones, una madre, digamos, evangélica, digamos, protestante, un padre católico más o menos moderado, ¿no? Eh, y había una práctica, digamos, intelectual en el sentido de mis hermanos mayores, una maestra que cantaba, un futuro médico que estudiaba y que le gustaba leer ciertas revistas, un hermano mayor que yo también, que leía mucho desde muy chiquillo. Y de alguna manera me fue acercando a esas lecturas, ese entorno, creo yo, favorable. Me dio la posibilidad lo he dicho últimamente porque pasa por ahí en mi cabeza el manifiesto al Partido Comunista o del Partido Comunista. En realidad es el manifiesto al Partido Comunista de Marx y Engels, ¿no? Que pues con un librito que era de mi carnal, todavía lo tengo por ahí, con su nombre, David Barrios, y no me lo robé, sino lo tomé y lo hice un poco más mío. Y esa lectura fue fundamental para mí porque me planteó pues un montón de dudas, ¿no? Y me afirmó ciertos pensamientos que traía desde muy morro, en términos de eso, lo que es la justicia, lo que es el trabajo humano y lo que es, por supuesto, para mí eso fue la sorpresa, la posibilidad de organizarnos, ¿no? Creo que a partir de ahí, pues sí, mi afición, entre comillas, ha sido particularmente con la filosofía. Al entrar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues justo las bases de la antropología pues coinciden por mucho con una serie de miradas filosóficas en donde se entrecruzan distintos saberes, ¿no? Para mí en lo personal, bueno, ciertos filósofos, es decir, ciertos personajes de la historia
cuyos planteamientos filosóficos de alguna manera me incitaban a entender un poquito más desde esa mirada de la filosofía, ¿no? Creo yo que el fundamento es ese, querer saber, ¿no? Y cada vez más creo yo que pues, los filósofos que de alguna manera a los que me acerqué por motivos, digamos, académicos, no sé, en antropología con Foucault, Michel Foucault, o con distintos otros, Derrida, por ejemplo, o incluso la práctica de ciertos políticos que, no sé, Mao Zedong, con las citas de Mao Zedong y el libro rojo y distintas, pues distintas disertaciones, por ejemplo, desde el arte, un arte muy, con una propuesta muy diversa, es decir, desde la mirada socialista o comunista, ¿no? No sé, las declaraciones en el foro de Yenan por Mao Zedong, en donde hace un planteamiento sobre los artistas, sobre el arte y los intelectuales, ¿no? La propia mirada de los post-marxistas como, no sé, Foucault y demás, y lecturas que estaban en torno al marxismo. Es decir, cabe decir que en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la época en que a mí me tocó, pues estaba permeada por esa mirada particularmente marxista, ¿no? Pues creo yo que ese fue el punto de partida y ese ha sido pues mi vínculo en términos, digamos, con la filosofía, ¿no? Creo yo que he encontrado una especie de un símil en la canción como un objeto perseguido, un símil con lo que yo entiendo por filosofía, ¿no? Querer saber, ¿no? Y desde la canción, cada vez que uno aborda una canción, de alguna manera es una forma de acercarse al conocimiento de algo, desde lo más inmaterial hasta justo lo más material, ¿no? Yo creo que para mí la canción es hacer filosofía. La canción, como la filosofía, pues no resuelve nada, o cuando menos es mi planteamiento. No quiero que resuelva nada. Quiero, como la filosofía, seguir problematizando con la canción, ¿no? Ese es mi vínculo, ese es mi origen, creo yo, mi relación con eso que llamamos filosofía, con el querer saber. Qué interesante lo que dices, hacer filosofía desde la canción, un poco como quizá filosofía del arte. Yo creo que de todo lo que aprendemos, formamos nuestro propio estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida, la filosofía del Mastuerzo? Pues querer saber. Mi filosofía yo creo que no es mía, es de quien la hace suya, ¿verdad? Pero creo que son todas las filosofías, ¿no? Ahora que me enviaste las 11 frases filosóficas del maestro Darío, no lo he leído, todavía no he tenido el tiempo de leerlo, pero pues un poco compartir con la sabiduría de este maestro, esa idea que tiene de las filosofías, de que todas ellas no son útiles, ¿no? Todas, hasta la más aparentemente pues, discordante con nuestra práctica y tal, ¿no? Yo creo que en cada momento ocupamos las distintas o ciertos aspectos de esas problematizaciones que en otro momento, en otras épocas, desde los griegos hasta nuestros días, el ser humano se ha planteado, ¿no? Creo que hablaba de Marx porque fue un punto de partida para conocer también otras miradas, otras formas de entender. Una de las cosas que siempre me impactó de la filosofía marxista es esa mirada
a propósito de caminando y meando para no hacer charcos, de eso que llaman, no sé, Adolfo Sánchez Vázquez y otros, la filosofía de la praxis, ¿no? Es decir, insisto, para vulgarizarlo en el mejor y creo yo verdadero sentido, es caminando y meando para no ser charco. Esas filosofías nos sirven, nos han dado esas problematizaciones que nos han dado un punto de partida para poder, si no resolver, enfrentar la vida en cada momento, ¿no? Mi filosofía es, insisto, pues la suma de todas esas maneras de entender el mundo que me han impactado, que me han ayudado a entender no solo al mundo, sino a mí mismo, ¿no? Tengo un apego a cierta mirada, digamos, a propósito de Marx, ¿no? De esa filosofía de la praxis. No sé, las tesis de Feuerbach, por ejemplo, hablar de que hasta ese momento, decía Marx, los filósofos han intentado explicar el mundo, lo cual tampoco, ¿no? O han problematizado sobre la vida y el mundo, etc. Y bueno, Marx, en otras palabras, en algunas otras palabras, dice, bueno, de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Ese matiz, esas tesis sobre Feuerbach, a mí creo que me impactaron mucho y ha habido una serie de, ¿cómo se dice?, de reafirmaciones. Por ejemplo, con los compas zapatistas, lo que dicen es eso, dicen, lo que haces, lo que piensas, lo haces. Y es esa práctica que diferencia a una esperanza sin acción, ¿no? Es decir, la alienación. Creo yo que, lo que tenemos que hacer es eso, es decir, transformar el mundo con nuestra propia práctica desde nosotros en todos los sentidos, en todos los órdenes, ¿no? ¿Y cuál es tu concepto sobre la vida y la muerte? Bueno, así, de una manera muy ramplona, ¿no? A propósito de Darío, del maestro Darío, decía en algún momento, hablaba precisamente de la tragedia del ser humano, que es nacer para morir, ¿no? Y habla precisamente de no nacer y morir, no, es nacer para morir. En esa tragedia, bueno, cada vez más va uno encontrando, a propósito por ejemplo, de entender esa esperanza con acción, pues yo creo que lo que para mí representa la vida es una escuela de la muerte. Es decir, la vida en todo su desarrollo, lo que dure, ¿no? Porque finalmente te mueres cuando quieres. El desarrollo de la vida es una escuela de la muerte, es decir, es una escuela donde aprendemos a morir. Cada acto, cada momento nos va llevando a la corona final, que es la muerte, ¿no? Creo también que pues de alguna forma estamos, a propósito de filosofía, bueno, nuestra filosofía es absolutamente, es decir, la práctica de los seres humanos, pues es materialista, es decir, en el sentido de pensar en lo que se toca, en los placeres así de la vida y demás, ¿no? Y hay una aferre, ¿no? a que la vida tiene que permanecer y que tenemos que, si no, pues la reencarnación, o vendrá la Santísima Trinidad a llevarnos a otra vida, a otro momento, ¿no? Yo pienso que no, que la vida y la muerte, pues es justo una parte importante de la vida, que es su fin, ¿no? El fin. Y no sé, yo a veces pongo el ejemplo de cuando
vivamos una sociedad, una vida justa y feliz y justa. Pues tendremos que entenderlo así, que cuando el abuelito ya se va a morir, nos lo va a contar, nos va a decir, oye, pues, nietecitos, ya me voy a morir. Y todos tendríamos que estar bien felices de aplaudirle, bravo, abuelito, ya te vas a graduar, ya te van a poner la corona la más grande, el premio mayor, el gordo de la lotería, ¿no? Pero la vida material, esa vida, ese aferre a la vida material, pues nos impide ver que la muerte es precisamente el punto final de la vida y que además seguramente en una sociedad justa y feliz y justa, lo asumiremos con alegría, así, con felicidad, con una sonrisa plena. Ese es, creo yo, que como entiendo la vida y la muerte de una manera muy, insisto, ramplona. Tan. Y ya estamos en la recta final de esta entrevista. Yo creo que muy poca gente tiene ese concepto tan positivo sobre la muerte. Está la cuestión del apego, el dolor de la despedida, sobre todo cuando están enterrando a un ser querido, que es, yo considero, el momento más fuerte de separación física. No sé, tal vez algún día podamos ver a la muerte, como diría don Juan Matus, como una consejera, y aprendamos a valorar la vida y a vivir cada minuto como si fuera el último, de tal forma que podamos sonreír incluso ante nuestra propia muerte. Y para concluir esta entrevista, cuéntanos qué proyectos tienes en la actualidad. Bueno, los proyectos, si para algo sirve la inteligencia, pues es para planear, ¿no? Y estoy planeando mañana estar vivo, ¿no? Y poder realizar mañana, pasado y así, si se puede, ¿no? Y realizar una serie de actividades que concreten lo que he venido trabajando últimamente. Canciones que se concreten en un disco, ciertas comparticiones de propuestas, digamos, estéticas sobre la vida en distintos órdenes, ¿no? Viene dentro de muy poquito mi amiga Mariali de Argentina, y vamos a realizar una exposición de su obra que ha denominado El Mastuerzo desde Mariali, pintora argentina, ¿no? La presentaremos en una cervecería de la colonia Roma Norte, no recuerdo ahorita el nombre. Del 17 de marzo al 21 estará expuesta esta exposición de alrededor de 14, 15 obras de formato, digamos, mediano, por no decirle grande, y que tendrán una correlación con canciones mías, con un libro que publiqué hace relativamente poco, hace 2 años, que se llama El Espejo, o Cuando tenga 64 años. En ese libro están incluidas algunas obras de Mariali, y haremos ese acto de presentación de la obra de Mariali, de toda una idea, ¿no? Unas canciones, en fin. Está en puerta también el estreno del video Chicles, o Los Chicles, del grupo Los Chicles, que no existe, es una entelequia, pero que es un homenaje, es un tributo, digámosle así, incluso una despedida de Botellita de Jerez a 38 años del inicio, ese 2 de abril de 1983, y digamos conmemorando homenajeando, tributando al maestro Armando Viajil, que nos dejó hace ya prácticamente 3 años, ¿no?
Ese es un poco los planes. Bueno, por supuesto, editar ciertas canciones que he realizado, como El Más Tuerzo y Un Son para Bailar, con la colaboración de Calle 4, de otros músicos como Beto Delgado, como el maestro Popis Tobar en la percusión y el maestro Jorge Luis Gaitán en el violín. Mm, pues básicamente eso y cantar en todo lo posible, en todos los lugares posibles, pues de aquí hasta la muerte, ¿no? Ese es mis planes. Pero en primer lugar, pues mañana espero estar vivo. Eso es todo por hoy, y lo que sigue. Pues te agradezco, Paco, que hayas participado en este espacio filosófico y que nos hayas compartido tus puntos de vista sobre la vida, la muerte, la canción, en fin. Mil gracias. Gracias, Nancy, gracias, mi niña. Gracias por hacerme pensar un poquito, darle vueltas a todas estas cosas que me has preguntado y espero que hayan sido útiles y que te sea útil para tu espacio, mi niña. Me parece que no debes de dejarlo, que está poca madre. Y esto ha sido todo por hoy. Se despide Nancy Flores, la Wise. Hasta la próxima. Piensa en tu ex, piensa en tu nena, piensa en tu ex. Es sin miedo al éxito, papi.